El mensaje que quería predicar hoy habla de las batallas que ya están ganadas, pero que de todas maneras tenemos que pelearlas. Es así. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios y esas promesas Él está dispuesto a cumplirlas, pero de todas maneras cuenta con nuestro esfuerzo, cuenta con el deseo que tenemos de ser de acuerdo a su voluntad. La vida cristiana en realidad es un debate entre las promesas que están acordadas de parte de Dios, pero que debemos ir a buscarlas. Si yo tengo que contar mi testimonio y el testimonio de la visión en la cual ustedes están, es esto. Siempre el Señor fue muy adelante mío mostrándome cosas, ahora se las cuento, y mi trabajo fue ser obediente para ir a buscar aquello que ya me había otorgado. Es muy fuerte. Si leemos Hebreos capítulo 11, habla de todos los que las personas hicieron por fe. Y después de enumerar un montón de cosas, en el versículo 13 del capítulo 11, dice, todos estos saludaron desde lejos lo que el Señor les había dado, sin verlos, y algunos no pudieron obtenerlo, pero sabiendo que ya era de ellos. ¿Se entiende? Todavía no lo tienes. Todavía aparentemente no gozas de eso, pero ya es tuyo. Y tú lo puedes saludar. Yo recuerdo que estaba en el seminario, estudié en el seminario después de haber, ya lo saben, la mayoría, de haber pasado por la universidad. A los 16 años entro a la Universidad de Ingeniería y me empiezo a debatir con el Señor. Y el debate era sencillo. Él me quería en su obra. Algunos dicen, pero como Dios te habló, lo viste, lo tocaste, te pellizcó. Hay experiencias que algunos han tenido. Yo no tuve esa experiencia. Lo que tuve como experiencia es la idea constante que lo que estaba haciendo no complacía a Dios. Aunque no cometía pecados al estudiar la carrera, aunque no era que había apostatado, no era lo que Dios quería de mí y eso se siente en el corazón. Algunos dicen, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Bueno, cuando estás en muchas disyuntivas, lo único que te puede decir que lo que va a pasar es la voluntad de Dios es que tú sientas perfecta paz. Aunque estés en medio de una lucha difícil y todo, sientes paz. La paz viene a tu corazón. Yo tenía un problema muy grande y era que mi papá no era cristiano en ese momento. Y claro, él quería todo lo mejor para mí, madrileño, estuvo en la guerra civil, se murió de hambre. Bueno, no se murió porque se pudo ir a Argentina, pero pasó hambre. Y claro, a él le fue bien en sus negocios y quería que su hijo fuera ingegneri. Así lo dirían los italianos. Los italianos todos querían que fueran ingegneri. Y yo iba a hacerlo, pero no sentía alegría. No sentía la menor satisfacción de estudiar la carrera que toda mi vida me gustó. Porque yo quería ser constructor de puentes y caminos de toda mi vida. Y había estado trabajando en ese área. Pero había falta de paz en mi corazón. Y entonces tuve que tomar una decisión y eso me llevó un conflicto que nunca tuve con mi padre. Duró no mucho tiempo, pero aunque ya lo conté, esto quiero destacarlo para ustedes, chicos y chicas. Yo sabía que mi padre le iba a poner mal esto.
Y cuando se lo dije, realmente se puso muy mal, al punto que no me habló por una semana. Él llegaba del trabajo y se iba sin comer a su habitación en el piso alto de la casa. Ese clima para mí era horrible porque nunca lo tuvimos en casa. Y entonces durante una semana estuve orando y preguntándome qué es lo que tenía que hacer. Y la palabra era clara, tenía que honrar a mis padres. Pero la palabra era clara, tenía que obedecer a Dios. A veces pasa eso, chicos. A veces tenés que honrar a Dios, pero también tenés que honrar a tus padres. Y esto parece que se choca. Pero resulta que no fue así. Pero yo tuve que hacer algo valiente, y es subir al cuarto de mi padre, hablar, aunque él puso la cara para el otro lado, y decirle: papá, es muy sencillo, tengo 4 años más de carrera. Yo soy capaz de terminar la carrera. Y cuando termino, te entrego el título, es tuyo, y después hago lo que Dios quiere. Puedo hacerlo, pero no es lógico, le dije. Puedo hacerlo, pero no tiene sentido. Pero si vos querés, lo hago. Y bajé de la habitación y al poco ratito bajó mi padre. Y recuerdo ese momento como un momento precioso en el cual él me dijo que siguiera lo que Dios me decía. Decir eso para él era decir a veces cosas sin sentido porque nunca se había convertido. Después se convirtió un día que estaba predicando yo y yo tuve el privilegio de bautizar a mi papá. Pero desde ese momento, 18 años entro al seminario con un único propósito que era hacer la voluntad de Dios. Ahí, fíjense que logré hacer la voluntad de Dios y honrar a mi padre y a mi madre. Y yo creo que siempre se puede hacer. No importa lo complicado que sea tus padres, siempre vas a poder honrarlos, siempre debes honrarlos, porque realmente es lo que Dios quiere. El llamado de Dios fue muy fuerte para mí y por eso esos 2 años en la universidad fue una discusión, porque yo quería y no quería, quería y no quería. El testimonio de las iglesias en la cual yo había estado era muy feo, la gente se peleaba en las asambleas y todo esto, ustedes no conocen todo eso, o algunos sí. Pero en el nombre de los negocios de Dios la gente se maltrataba mutuamente. Y entonces para mí ser pastor era un castigo. De hecho, esto ya lo saben también, hay una palabra favorita para mí que es la que me activa, que es la palabra imposible, y la otra palabra que siempre me cae es no, ni loco. Ni loco. No lo hago ni loco. Dígalo así, ni loco. Ni loco voy a ser pastor. Yo voy a entrar al seminario y voy a trabajar todo en el área social. Pero pastor, ¿qué soy? Muchos momentos de nuestra vida. Entonces estábamos ya saliendo del seminario. A todo esto yo había conocido a Rosita, que ustedes también la conocen, pero no tanto como yo. Una alemana 100%, cruza con un español 99%. Algunos se quejan y dicen: no, usted porque la tuvo fácil. Usted porque no conocen a la alemana, o porque no conocen al español argentino cuando estamos... A ver si me conocen, ustedes saben. Y entonces resulta que recibimos una invitación para ir a conocer un lugar que no queríamos, la ciudad de Plotier, que es el centro después en donde una semilla pudimos plantar. Una ciudad horrible, desde todo punto de vista, chiquita, 8.000 habitantes, desprovista de todo, y nos invitan a conocerlo y nosotros con mi esposa nos miramos una y otra vez y dijimos: ni loco venimos a Plotier. ¿Dónde terminamos?
¿Se dan cuenta la palabra ni loco? Dios dice, ¿y por qué no? Tú dices que no, pero yo digo que sí. ¿Quién gana? Al final de cuentas nos terminamos trasladando a Plotier, que tenía una iglesia de 15 años de vida. 15 años, todos juntos, imagínenlo. Y tenía 21 personas, de las que se congregaban 11 porque las otras estaban bajo disciplina. No saben ni lo que es. Antes, cuando la gente hacía cosas que se pueden pastorear de una manera mejor, en el tú a tú, que con toda la iglesia escandalizando a las personas. La cuestión es que esta gente estaba tan dañada que no venía a la iglesia. Y yo llegué a una ciudad de 8.000 habitantes con esa cantidad de personas, y en el viaje de regreso, esto me olvidé decirlo, cuando ya habíamos dicho con mi esposa que no íbamos a ir, en el viaje de regreso, en el bus, en el autobús, ahí nos miramos y dijimos, vamos a hacer lo que Dios dice, venimos a Plotier. Uno puede decir que es una decisión difícil, pero a partir de ese momento en el viaje tuve casi 15 horas de viaje más, aparte de la que habían venido. En esas 15 horas, Dios me dio una visión para Plotier. Era una iglesia inmensa, con muchos creyentes, muy próspera, que iba a afectar otras partes del mundo. Y entonces yo estaba en Buenos Aires preparando todo y con las ganas ya de irme a Plotier. Cuando fuimos a conocer, conocimos el templo, que era un lindo templo, chiquitito, muy chiquitito. Y tenía una casa parecida a una chabola, que nosotros estando ahí tuvimos que arreglar y arreglar y arreglar, pero casi era imposible arreglarla. Así que llegamos a Plotier, y como yo había recibido una promesa, una visión de parte de Dios, yo por ahí inconscientemente esperaba que cuando llegara a Plotier todo iba a estar cambiado. Pero resulta que no fue así. Primera reunión de oración, 4 personas. Mi esposa, yo, no cuento a Alejandro porque tenía 15 días, y 2 personas más. Y esto pasó por mucho tiempo. No teníamos las comodidades en nuestra casa, no teníamos economía, al punto que teníamos que vender muchas de nuestras cosas simplemente para comer. Pero resulta que la visión no estaba hecha. Dios me la había mostrado y yo podía saludarla desde lejos. Y para ponerle una frutilla al postre, una fresa al postre, un día caminando por Plotier, haciendo lo poco que se podía caminar, veo un campo grande, 2 manzanas, eran 4 manzanas, pero yo vi 2. Y en ese campo el Señor me mostró un templo para 3.000 personas. Y en ese tiempo no se hablaba ni de la guerra espiritual, ni del tomar las cosas, pero yo me puse por abajo del alambre, entré al lugar y empecé a declarar que ese iba a ser un templo, que había 3.000 personas. Yo estaba enchufadísimo, como dicen, parecía que estaba con un cohete. Y me voy rápido a la iglesia y encuentro un par de hermanos. Tendríamos en ese momento 30 miembros, 40. Y le digo, vamos a tener un templo aquí, ahí y allá, y ese templo van a tener más de 3.000 personas. Y la gente me miró como diciendo, está terrible, este hombre está mal. Está mal. Alguno que otro dijo, imposible, y a mí, Cada vez que venía un pastor invitado lo llevaba al terreno y le decía, aquí vamos a construir un templo para 3.000 personas. Y los pastores me miraban. Una vez vino mi pastor,
aquel que me había pastoreado, que predicó que me había bautizado, que predicó cuando me casé, cuando me ordenaron al ministerio. Él había estado en todo, y un día lo invito, y entonces llega, ya llevábamos varios años en Plotier y habíamos visto el crecimiento, y realmente muchos venían a Plotier a conocer. Y él me dice: Daniel, ¿no te parece un poco ilógico que vos estés en un pueblo tan chiquito? En una ciudad grande vos podrías hacer otras cosas. Y yo lo miro al pastor y le digo: está bien, pero yo estoy convencido de una visión, y si cambio de lugar no voy a ver la visión. Pero me dijo: de todas maneras, tomate unas vacaciones. Hacé un poco de distancia para mirar bien lo que estás haciendo, si es lógico o no es lógico. Por supuesto, seguimos en el lugar. La Biblia dice en Habacuc que aunque la visión tardare un poco, Habacuc capítulo 2, versículo del 3 al 4, aunque tardare un poco de tiempo, quizás no se apresure, pero el resultado lo debes esperar en forma positiva. Así lo dice: aunque la visión tarde aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. La visión es una dirección, no tiene por qué tenerla solo el pastor principal o los otros pastores o los líderes. Es algo que todos necesitamos para nuestra vida. Una visión, algo por lo que vivir, un propósito. La mayoría de la gente en este momento, en la historia de este mundo, en este tiempo, no tienen visión, no tienen propósito, caminan hacia lo que hace la mayoría de la gente, no tienen propósito. Le preguntás por qué vivís y no saben. En mi época se graduaron un montón de chicos pastores, la mayoría no están en la obra, y yo sé por qué es, porque ellos fueron a la obra para tratar de levantar una iglesia, y lo hicieron con herramientas puramente humanas. No tuvieron una visión. La visión da dirección, da propósito. Yo siempre lo explico de esta manera. Cuando dice que hay que poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Escritura? Bueno, la visión es como un punto puesto en el horizonte. No se puede ver, pero tú tienes que tenerlo, porque en la época de la que estamos hablando, arar la tierra no era mecánico como es ahora, y con brújulas y con todas cosas digitales que no se pueden perder. En ese momento dependía del peso que llevaba el propio hombre, y lo iba hincando sobre la tierra, iba haciendo el surco donde luego irían las semillas. Si lo hacía mal, se perdía terreno. Por eso dice que todo aquel que busca a Dios y mira hacia atrás, pierde. El camino hacia la visión de Dios está marcado por un camino inexistente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Están acá? Es como que no voy a hacer la prueba porque no hace falta que yo use mi fe para esto. Pero es exactamente esto. Caminar, aunque aparezca un barranco, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, porque Dios, cuando aparece ese barranco, va a ir agregando las baldosas una por una en el piso hasta que llegues a la visión. Esto es muy importante entenderlo. Porque hay mucha gente que no se mueve de donde está porque tiene miedo. No se mueve de su trabajo, que es un mal trabajo, porque tiene miedo. No se mueve de su lugar de habitación porque tiene miedo.
El miedo paraliza. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor, pero el perfecto temor echa fuera el amor. Cuando tú tienes temor, echas fuera el amor de Dios. No le estás creyendo. Hay que caminar. Hermanos, dejo el trabajo, no lo dejo. No te vayas a creer que yo te estoy animando con pastora a dejar algo o a coger algo. No te estoy haciendo eso porque es algo que tienes que hacer tú. Pero si el Señor te está mostrando algo, hazlo. Porque nunca serás bendecido en la desobediencia. Hazlo. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Porque eso nos va a hacer bien. La realidad no cambiará de repente en tu vida, va cambiando a medida que vas siendo una persona inteligente en el sentido de obedecer a Dios. Por eso Dios dice que hay que ser fiel en lo poco. Cuando estábamos en Platier, la iglesia seguía siendo chica y había que hacer malabares para tener con qué comer y malabares para meterse en la sociedad porque la gente, como era evangélico, nos rechazaba. Y entonces, cuando pasa eso, uno puede sentir que no hizo lo correcto, que no hizo la voluntad de Dios. No, si tú lo crees y lo estás haciendo, vendrá. Pero la realidad no cambia de repente. Muchas veces sí. Hay personas que han tenido sanidades instantáneas y otras que han tenido un proceso. Hay personas que han tenido conversiones instantáneas y otras un proceso. Hay personas que se han estabilizado emocionalmente en un proceso. Pero hay que cuidarse de tratar de que las cosas sean instantáneas, mágicas. Los profetas decían, así ha dicho Jehová. Yo estaba en Plotier porque Dios me había hablado. Y la ciudad empieza a crecer, pero resulta que la iglesia comienza a multiplicarse. Ahora al revés que la sociedad normalmente, la sociedad siempre se multiplica y las iglesias suman. Por lo tanto, una iglesia con el paso del tiempo es más chica porque simplemente suma y la sociedad se multiplica. ¿Hola? Bueno, en Plotier durante todo unos 10 o 12 años sucedió todo lo contrario. La iglesia creció más rápido que la comunidad. Y entonces estábamos empezando a ver algo. El día que en el año 96, en el año 96 construimos el templo para casi 3.000 personas, entraban 2.587 personas. La ciudad había crecido a 14.000 personas, no era mucho más grande, pero el templo era impresionante. Cuando sucedió eso, yo entendí que Dios no iba a cumplir solo eso, sino que iba a cumplir todo lo que me había prometido. Porque aunque a veces uno es obediente, se queda pensando, bueno, en esto el Señor, pero en esto otro también me bendecirá. Y entonces comenzamos a ver la iglesia crecer. En el momento en que se inaugura el templo, ya la iglesia tenía 600 miembros. Era un caso muy raro dentro de la Argentina. No porque no hubiera iglesias más grandes, había iglesias mucho más grandes, pero en ciudades de millones de personas. Esta iglesia estaba con 14.000 miembros en una ciudad. Yo quiero decirles que yo he visto cosas tremendas. Cuando nosotros hicimos el templo, y quizá el pastor se acuerde, cuando compramos el terreno, no lo hicimos con dinero que teníamos en el banco.
mucho menos con dinero que nos diera el gobierno, ni una cosa ni la otra. No la teníamos, la iglesia no tenía dinero en el banco y tampoco los políticos le pedimos, porque en realidad entendimos que era nuestro trabajo. Y empezamos a ver la manifestación de Dios. Hermanos que ofrendamos nuestros autos, hermanos que ofrendamos nuestras casas. Estoy hablando en tercera persona porque yo también lo hice. ¿Por qué? Porque era indispensable para la iglesia el tener ese templo. No era una cuestión de lujo, era una visión de Dios y era lo que Dios quería. Miren, nosotros compramos 2 veces a crédito, o sea, con un crédito hipotecario de la casa. La primera vez la vendimos y la ofrendamos, saldamos el crédito, pero todo lo que había hecho yo en la casa hizo que hubiera mucho dinero. La segunda vez también. La tercera vez que yo vendo mi casa es para venirme a España. Yo vine a España sin pedirle un céntimo a nadie. Nosotros vinimos como familia, nos instalamos y durante años estuvimos viendo el crecimiento de la iglesia de Gandía. De a poco estuvo Taberne, después son tenientes, de todas las iglesias. Yo creo que estamos en deuda de que haya nuevas iglesias, ¿no? Necesitamos nuevas iglesias. Porque hay ciudades que necesitan más iglesias. Pero el templo, el terreno se compró así, y no les digo nada cuando se tuvo que construir el templo. Hay una familia que vendió su casa, se llama Familia Rosa, ahora es uno de nuestros pastores. Y durante el tiempo que siguió la ofrenda de su casa, que yo rechacé al principio, pero que ellos me dijeron, no se trata de que lo rechace, lo quiera o no lo quiera, nosotros queremos hacerlo. Vendieron su casa y estuvieron alquilando esta no es, 2 en un campo, no. Siempre le decía, estábamos buscando la casa que iba a ser de él. Hasta que la 4ª vez que se muda, 4 veces se mudaron. Yo entro a la casa y siento de Dios que esa iba a ser su casa. Era una casa que tenía mucho terreno y una casa muy moderna. Y entonces él la alquilaba. Y un día el dueño vino y le dice, te vemos mi casa por lo que sería un alquiler módico, en pesos y en tantas cuotas. Compró la casa a 1/3 del valor que tenía, pero ahora era el cumplimiento de la promesa de Dios. Ninguno de los que ofrendamos nuestras casas, nuestros autos, nuestros anillos de boda, ninguno fuimos más pobres. A mí hace poco, 2 empresarios de 2 lugares diferentes, un empresario y un pastor de una iglesia muy grande de Argentina, me construyeron mi casa. Y parece que era la forma en que no voy a venderla porque me la regalaron. Hola. A Abraham se le dijo, deja tu casa. Y después se le dice, vas a ser padre de multitudes. Multitudes. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. ¿Cuántos tenía Sara? 80. Cuando le dice esa promesa, lo saca de la tienda y le dice, ¿qué ves? Estrellas. ¿Qué ves? Estrellas. Y entonces Dios le dice descendencia. Descendencia. Y entonces mira otra vez y resulta que ya no veía más estrellas, veía caras. Nunca más vio una. Y resultó que siendo un viejo todo achacado, ¿cómo sería? ¿Se entiende? ¿Achacado? No, viejito con el bastón, como voy a andar 2 meses yo, con el bastoncito. Pachucho, pero pasado de pachucho ya. No había forma. ¿Me entienden, no? Le había dicho que iba a ser padre de generación, o sea que tenía que tener un hijo. Y yo le digo, no había forma.
miró para abajo y dijo, cumpliste 99 años. Yo cumplo 99 años. Ojalá lo hubieras cumplido tú. ¿Se van a reír hoy a la noche en tu casa? Cuando piensen en esto se van a reír. ¿Qué pasó? Nació el primero de una gran generación. Y todas las generaciones sucesivas se iban llenando hasta llegar al mismo Mesías. Si Abraham se hubiera limitado a su propio padecer, él no hubiera podido hacer nada. Dice que cuando él le dijo que escuchó a través esto de que las mujeres están escuchando a través de la puerta y todo esto, estaba ahí y cuando le dijeron que iba a tener un hijo, ¿qué hizo? Se rió, como diciendo, imposible. Imposible, la palabra era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Abraham vio lo que no veía hace mucho. Y tuvieron familia. ¿Se acuerdan de Noé? Quiero que me construyas un arca. ¿Perdón? Sí, un arca. Pero acá no hay agua suficiente para un arca. No va a andar. Aunque yo no veo demasiada discusión, porque al final de cuentas obedece, entonces va y le cuenta a la familia que va a hacer un arca y la familia está loco, está tocado. Pero resulta que a la mañana siguiente cogió el hacha y se fue y se trajo el primer árbol. Y después el segundo. Y la gente del pueblo lo veía pasar con troncos. Y entonces un día lo pararon a Noé y le preguntan, ¿qué vas a hacer? Voy a construir un arca. ¿Me querés ayudar? ¿Estás loco? Dice Dios que va a castigar a todo el mundo y que aquellos que estén en el arca se van a salvar. Durante los días que construyó su barca, su arca, mejor dicho, Noé, no se podía ver nada, no caía una gota. Pero él de día hacía la barca y de noche predicaba. Y trataba de convencer a la gente, estaba convencido. Él ya visualizaba la gran tormenta que iba a traer muerte y entonces está alertando a la gente, pero escuche, no deja de construir el arca. Una vez, hay una película, Como Dios creo que se llama, y la pregunta es, la película es de risa, porque es muy cómico. Él era alguien un diputado creo que era, y estaba, ¿la vieron? Yo recuerdo mi hijo Andrés, que fue al cine, y en mitad de la película empezó a llorar y no paraba de llorar. Dice, no pude dejar de pensar que eso fue lo que pasó de verdad en la vida de Abraham, de Noé. Pasó así. Lo ridiculizaban, lo señalaban. Hermanos, si yo tengo que contar mi testimonio, tuve que confrontar mucho la ciudad. Hoy tú vas a Plotier y la iglesia más grande, más del 10% de la población, unas 3.000 y pico de personas, están en Plotier. Ya la iglesia católica no tiene convocatoria. Eso es raro. Pero es lo que Dios me había prometido. Y cuando el Señor me empezó a enviar a distintos lugares, porque fue el Señor, yo no tenía pensado abrir obras en ningún lado. Yo quería ver crecer a Plotier. Y entonces me manda aquí a España, que yo nunca pensé venir a predicar aquí. Y me manda porque alguien vino a la iglesia sin que nadie le dijera nada. Y entonces me regaló un pasaje para venir aquí. La primera vez que vine porque alguien sembró en mí un pasaje. Y un pasaje para Daniel Barabachi.
Una hermana de la congregación estaba conduciendo su automóvil hacia su casa y sintió, este auto no es tuyo. Y ella misma se dijo, ¿cómo no es mío? No, es para que Barabachi vaya a España con el pastor. Ahora quiero que sepan cómo se hacen las cosas, porque nada es mágico. Hubo alguien que ofrendó y hubo alguien que luego ofrendó. Y durante varios años, aquí esta obra fue sostenida desde Argentina. Poco lógico, porque siempre la economía es más fuerte aquí. ¿Me entienden? ¿Cuál es? Ustedes saben, después, un día nos pusieron una bomba, por decir una, fueron muchas bombas, en el templo, y en 45 minutos el templo para 2000 y pico de personas desapareció. Yo lloré, me angustié, ese día justo venía Daniel con un grupo de españoles a quedarse en Plotier, y yo vi quemarse el templo que Dios me había mostrado, y no entendía. Pero ese mismo domingo, mientras que viajaba en el avión para llegar, porque yo no estaba en Plotier, ese mismo, cogí un papel y dibujé cómo sería el nuevo templo, lo guardé, y cuando llegué a Plotier, nos encontramos en el aeropuerto con miles de personas nuestras llorando, abrazándome, y cuando me encuentro con mi esposa en el lintel de la puerta del aeropuerto, coge otra vez, por tercera vez, el anillo de bodas y dice, esta es la primera ofrenda, vienen miles. Y yo llegué, lloramos alrededor de ese edificio. Lloramos. Tuvimos un culto en un lugar que nos prestaron y lloramos. Pero después empezamos a ponernos contentos. Fue así, estábamos en el culto todos llorando y entonces en el momento teníamos una orquesta de vientos y en el momento en donde más angustiados estamos, yo le digo, pónganse de pie, vamos, vengan conmigo. Y fuimos caminando hacia el lugar donde estaba el templo quemado, allí a las ruinas. Y entonces en un momento yo me subo encima de una camioneta y estoy ahí. Y empiezo a decir, la gloria postrera mayor que la primera, la gloria... Y entonces de pronto empiezan a tocar los vientos y las personas empiezan a cantar y empiezan a danzar en la calle. Claro, eran miles de personas y entonces los vecinos salían como diciendo, ¿estos están locos? Todos me dijeron que iba a pasar 1 año o 2 hasta que pudiéramos construir el nuevo templo. Lo construimos en 22 días, 52 días. 50 días, perdón, 52 fue la muralla. Miren, no puedo mentir, no puedo mentir en esto porque acá hay personas que lo vieron, hay personas que estuvieron allí. Paula estuvo allí viviendo 1 año, pero están los pastores Barabachi, médicos pegando ladrillos de noche. No tenía ni idea, yo dije, esto se va a caer todo. Yo dirigía la obra y era una obra de 45 metros por 45 metros, más los aseos, más las oficinas. En 50 días lo hicimos. No teníamos plata ahorrada. Ni viene el incendio, yo cojo la chequera y me voy a Buenos Aires y sin dinero empiezo a comprar 1000 sillas, compré todo el sonido, la gente era toda conocida mía, digo, no tengas problemas, yo te voy a pagar, coge este papelito, porque era un papelito, porque muchos no tenían para respaldar. Y después hubo que construir. 6 meses después de inaugurado el templo, en 50 días, no le debíamos 1 céntimo a nadie más. El seguro valuó el edificio en más de $1 millón. ¿De dónde salió esa plata? Y la mano de obra no pagamos 1 céntimo. Pero ahora es un edificio imponente. Ojalá puedan viajar a conocer a Edwin. Edwin estuvo con nosotros un tiempo. Después se fue a Bolivia y ahora volvió para acá.
Tenemos que tener una vida coherente con lo que predicamos. Eso es todo. Si dices que tienes tu fe en Dios y tienes miedo constantemente de tomar decisiones, hay algo que no funciona bien. Si tú dices tener fe en Dios y creer que Dios puede cambiar todas tus cosas y no vas y predicas con fe a tu familia, pero no esa imposición dura, sino el amor, el corazón puesto en el otro de tal manera que se conmueva y se convierta, quiere decir que algo pasa. La realidad no cambió de repente. 10 años después que yo vi la visión del templo, 10 años después recién la vi construida. Y la verdad es que tuvimos que sudar, que transpirar mucho. Por eso les estoy diciendo que cuando lo reconstruimos, hasta los niños trabajaban. ¿No es cierto, Gaby? Hasta los niños. Las mujeres acarreaban los ladrillos, camiones y camiones, y te estoy diciendo, vuelvo a repetir, 45 metros por 45 metros por 9 metros de alto, 38 ventanas, 18 portones. Pero tiene que haber coherencia. Si tú dices amar a Dios, entonces tienes que creerle a Dios. Y tienes que saber que tiene un propósito para ti. El propósito para mi vida no era construir un templo, sino plantar una semilla para que luego fuera la más grande de las hortalizas y luego fuera un árbol que da sombra. ¿Y saben qué? El otro día me puse a pensar, me puse realmente a darle gracias a Dios por todo lo que había hecho. Yo he visto que desde Plotier construimos 5 iglesias en México. He visto que fuimos a Ucrania y compramos un lugar que lo usan para bendecir a los niños. Nosotros no tenemos más relación con ellos por una cuestión idiomática, por una cuestión de distancia. Yo he visto cómo las iglesias en España se han estabilizado y algunas están creciendo mucho. Desde Plotier, una ciudad insignificante, se predicó el Evangelio en muchos lugares. Ahora en Argentina tenemos casi 30 iglesias. Hermanos, yo creo que además del árbol, el Señor quiere un bosque. Escuchen, no es lógico que alguien sea tomado de un pueblo muy chiquito, insignificante del extremo del mundo. No es lógico. Hay muchos otros que lo están haciendo. Pero lo que hay en mi corazón es gratitud, porque Él puso una visión cuando era imposible hacerla y al final de cuentas Él la hizo. Un pequeño comienzo, un gran final. Ustedes no están ni a la mitad del final. Supongo que sus pastores tienen una visión. Y como los conozco, sé que es así. Y lo único que falta es que ustedes se incorporen totalmente a esa visión. Inviertan sus vidas. Por supuesto, ustedes tienen que tener visiones personales en cuanto a estudio, trabajo, matrimonio, todo eso. Pero en lo que corresponde al reino, ustedes tienen que sumarse a la visión que Dios ha puesto en sus siervos y a través del Espíritu Santo que los ha llenado, puedan ver cosas magníficas. Nada es imposible. ¿Para quién? Escuchen, nada es imposible para mí, es una mentira, es una falacia absoluta, porque yo no soy nada. Y el que se levante para decir otra cosa, no les crea, como diría el apóstol Pablo.
Pero nada es imposible para Dios cuando estamos dentro de sus promesas. Las victorias que tienes por delante están garantizadas. ¿Hay alguno que haya sentido de Dios que algo va a hacer en el futuro con su vida, con su economía, con su familia? A ver, levante la mano. Levante bien la mano, sí. Bien. Va a ser así. Si Dios lo dijo, va a ser así. Ahora, si lo has inventado, estás perdido. Pero si has buscado a Dios y Dios te ha dicho, Él va a cumplir lo que te dijo. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Como les dije, las batallas que tenemos por delante ya están ganadas, pero hay que pelearlas. Porque si no te sientas y dices, si Dios va a enviar el crecimiento, me siento. Imagínate ahí a Noé. Dios necesita un arca para salvar a la humanidad. Y se sienta en una roca y dice, yo le creo a Dios, que venga el arca. Todavía estaría sentado en la piedra, Noé. ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué no veo prosperar mis cosas? ¿Por qué no veo que crezcan? ¿Por qué? Yo no quiero darles nada, ninguna sensación de culpabilidad. Quiero explicarles cómo funciona. Porque tiene un funcionamiento. Es a través de la fe puesta en aquellas cosas que Dios te ha puesto por delante y el Señor la hará. Para ganar la batalla debemos estar conscientes de que existe una guerra. Por lo tanto, hermano y amigo, si usted no va contra aquel que es su enemigo, no va a lograr nunca lo que se proponga, porque las batallas se ganan, porque somos conscientes de que hay una guerra. Estoy dándole ese bosquejo del mensaje del martes. A la hora de la guerra no importa quién es nuestro contrincante, con el Señor siempre somos más que vencedores. Sí, puede aplaudir tranquila. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan del profeta que escapó a la ciudad de Gotán? ¿Gotán era? Gotán. Y en un momento todo el ejército lo siguió y lo rodeó. Él estaba durmiendo. Y su siervo estaba durmiendo en el mismo lugar. Pero resulta que a la mañana el sirviente se despertó primero que el profeta y abre la ventana y ve carros de guerras, caballos, gente, miles, solo para buscar a uno. Miren qué miedo que le tiene el diablo a las personas que tienen fe. Se van a mover todos. Y entonces el sirviente dice, oh, estamos todos fritos, vamos a morir. Miren cuántos. Y entonces el profeta, que ya le había explicado mil veces las cosas que tenía que creer, el profeta agarra, coge y dice, Señor, dale la oportunidad de ver lo que es la realidad. Y entonces dice el profeta, asómate a la ventana. Y dice que él miró que toda la multitud del ejército estaba rodeado por ejércitos celestes. Y que eran muchos más. Entonces aparece la canción, los de nuestro lado son más que el adversario, los de nuestro lado son más que el adversario, le ganamos. Vieja, ¿eh? Nos gozamos. Para ganar la batalla tienes que tener en cuenta esto. Siempre somos más que vencedores. Pero también analizar por qué hay tantos creyentes
que desconocen la victoria que tenemos en Dios. La victoria que tenemos con Dios es por obediencia. Obediencia a la autoridad de Dios y de los hombres. Hermanos, vosotros estáis pensando que esta iglesia será más grande si no hay sujeción. Si no nos sujetamos al Señor y a aquellos que el Señor ha levantado para guiar, ¿ustedes creen que van a poder lograr algo? Durante años seguirán mirándose el ombligo. Se pondrán contentos y saltarán en una canción, pero no verán nunca a miles de personas entregándose a Jesús. Porque hay que ser obediente. Una pequeña semilla, la del grano de mostaza, se convierte en el huerto, en las más grandes de las hortalizas. Pero si le esperas el tiempo que corresponde, esa hortaliza se convierte en un árbol. Y entonces, bajo la sombra de ese árbol, entre el follaje de ese árbol, se pueden colocar pájaros para ser protegidos. Yo quiero que vean la obra del Señor de esta manera. Todo empieza pequeño, pero luego termina siendo más grande de lo que podemos imaginar. Y estoy hablando grande en número, pero también grande en ser obedientes a la palabra, en ver a través nuestro milagros que Dios quiere hacer. Yo quiero esta mañana, por pedido de su pastor, que les conté el testimonio, no quiero que piensen en mí, sino que yo quiero que piensen en ustedes. Que piensen en la realidad de esta iglesia, pero que también piensen en su vida. Hermanos, ustedes no son esclavos de nadie, son esclavos del pecado mientras que no lo confiesan, pero después viene sobre ustedes el poder de Dios para superar lo que sea. Así que siempre podrás prosperar. Así que siempre podrás crecer. Siempre verás algo más en tu vida, siempre y cuando le creas a Dios y creas que Él es más que vencedor. En ti. Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos del entendimiento. Abre los oídos del entendimiento. Señor, que el tiempo en este lugar que hemos pasado no sea simplemente un entretenimiento dominical. Que las palabras de hoy, dirigidas por ti, transformen corazones. Que veamos hombres y mujeres llenos de fe, ejecutando cosas grandes a lo largo de estos años, Señor. La visión que salió de una ciudad pequeña se incorporó en muchas partes y todos están viendo el crecimiento. Ahora reclamo el crecimiento personal de cada una de las personas que está escuchando y que quieren obedecer. Bendícelos, Señor. Bendícelos ahora. Que ellos encuentren en este día un choque de fe y que su fe sea transformada y crezca. Si el Señor ha hablado en tu corazón, yo quiero que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo.